Muy buen día. Bienvenidos al módulo de rehabilitación basada en la comunidad. En este rato que vamos a pasar juntos, vamos a estar conversando sobre esta estrategia importante de la Organización Mundial de la Salud, en la cual nos van a enseñar cómo llevar la RBC a nuestras comunidades, cómo mejorar la salud mental de nuestras comunidades a partir del trabajo en red. Bienvenidos. Entonces, vamos a estar en este rato hablando de esta estrategia, para lo cual vamos a hacerlo en varios momentos. En el primer momento vamos a revisar un cuento, es un cuento portugués muy antiguo que nos va a hablar un poco de qué es eso del trabajo comunitario, de las problemáticas de la comunidad y cómo es necesario que las personas se unan en red para poder salir adelante de sus problemáticas cotidianas. Luego vamos a revisar los lineamientos generales a nivel internacional y a nivel nacional de RBC, rehabilitación basada en la comunidad. Y finalmente vamos a ver un caso aplicativo, cómo se puede llevar en una comunidad rural la RBC a funcionamiento. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es con un cuento que se llama La sopa de piedra, al que hace alusión también esta versión infantil que tengo en la mitad del set, y que es un cuento portugués muy antiguo. Quiero que mientras lo narro vayan identificando, vayan pensando qué tiene que ver este cuento de la sopa de piedra con la vida en la comunidad, con la resolución de los problemas en la comunidad. En una comunidad rural cualquiera, en cualquier parte del mundo, alguna vez llegó un mendigo. Esta comunidad tenía muchas dificultades, muchos conflictos entre ellos, peleaban mucho, eran tacaños los unos con los otros, por lo cual la comunidad no había logrado salir adelante, ¿sí? Y las personas estaban acostumbradas a vivir en la carencia. Este mendigo llegó queriendo que alguien le diera un plato de sopa. Nadie lo quiso ayudar, como les digo, la comunidad era bien tacaña. Resulta y sucede que él, viendo las características de estas personas, les dijo que ya que no le iban a dar un plato de sopa, le permitieran a él prepararla, que él hacía una sopa de piedra exquisita. La gente se quedó escéptica, sopa de piedra, pero si con las piedras no se hace sopa, las piedras no saben a nada, ¿sí? Sin embargo, por la mera curiosidad, por coges el chisme, diríamos, le dijeron que listo, que iban a permitirle que hiciera su sopa de piedra. Él sacó una piedra que había recogido en el camino por si alguna cosa pasaba y les pidió que le entregaran un caldero, ¿sí? La gente sacó un caldero, prendieron la fogata en el medio del parque de la comunidad y él introdujo la piedra dentro del caldero, ¿sí? Les dijo que obviamente la sopa necesitaba agua, ¿sí? Alguien trajo agua del río y comenzaron a cocinar allí la sopa de piedra. Él pidió una cuchara para probarla como iba, la probó y dijo que estaba exquisita, pero que le hacía falta algo de sal. Entonces una señora de la comunidad trajo un poco de sal y un poco de pimienta. Luego volvió a probar la sopa y él dijo que había quedado muy rica, pero que quedaría muy rica, más rica todavía, con algunos vegetales. Entonces un vecino de la comunidad fue por unas zanahorias, unas papas, unos berros, los echaron a la sopa, lo mezclaron todo, él la probó y dijo que la sustancia de la piedra ya se sentía, ¿sí? Que ya lograban realmente disfrutarla. Pero que quedaría mucho mejor si tuviera una presita de pollo, ¿sí? Otra vecina entonces fue por una presa de pollo, por un pollo completo más bien, y por una pierna de jamón serrano, ¿sí? Echaron todo a la sopa, ¿sí? Siguieron mezclando, el mendigo siguió mezclando y probó la sopa. Efectivamente la sopa ya tenía mucha consistencia, tenía sabor y ya estaba a punto. Cuando terminó, entonces dijo que él se iba a comer su sopa, que si alguien quería probarla. Efectivamente todos se arrimaron al caldero, los niños, los jóvenes, los adultos se arrimaron al caldero y para todos alcanzó la sopa. La gente se quedó sorprendida del sabor de la sopa de piedra. Cuando hubieron comido todos, estuvieron satisfechos, el mendigo les agradeció mucho por haberle ayudado
en aquella labor de hacer la sopa de piedra y se dispuso a irse. Y el cura lo llamó y le dijo, pero ¿por qué no nos dejas la piedra? Sí, la piedra de hacer sopa, esa sopa realmente es milagrosa. El mendigo les contestó, no, porque la puedo necesitar para después, busquen sus propias piedras. Y a partir de aquel día, la forma de trabajar conjunta de la comunidad se vio transformada. Quiero que piensen en qué transformación hubo allí. Una sopa de piedra, una piedra insípida, una piedra que no sabía nada, y que finalmente, con ayuda de toda la comunidad, lograron alimentar a una gran cantidad de personas. ¿Qué tiene que ver la RBC? Esto nos va diciendo algo. El desarrollo comunitario, la ayuda mutua, la solidaridad. Las palabras que tenemos acá precisamente en los cubos del centro, la confianza, el apego seguro, como ese vínculo con el otro en el que podemos confiar, y la familia, como esa primera red a la que todos llegamos. La rehabilitación basada en la comunidad tiene que ver con eso, con la identificación de una problemática, con el trabajo en red, con la planeación, con la evaluación de esa planeación para mejorar la salud mental de todos. Este fue el cuento entonces de la sopa de piedra. Quiero entonces, antes de continuar ya con los elementos más técnicos, con los lineamientos de la RBC, que pensemos en estas dos preguntas. ¿Qué reflexiones nos plantea esta historia? La de la sopa de piedra, ahí vemos precisamente al mendigo en el centro probando la sopa. ¿Qué reflexiones nos plantea esta historia y qué relación tiene que ver con el tema? Y desde sus conocimientos previos, ¿qué será la RBC? Piénsenlo ahí un momento. ¿Qué será la RBC? Desde su intuición y desde los lineamientos que nos presenta este cuento portugués que se remonta a la Edad Media. Vamos a continuar entonces con la definición y los lineamientos técnicos y metodológicos de lo que es la rehabilitación basada en la comunidad. La RBC es una estrategia de desarrollo socioeconómico y de inclusión social que permite satisfacer necesidades básicas, crear oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con las organizaciones de personas con discapacidad y los grupos de apoyo. Involucrar la participación intersectorial, promover el liderazgo y la participación de los gobiernos locales y aprovechar los sistemas legislativos, jurídicos y sociales del país. Esa es la definición que nos propone el Ministerio de Salud de Colombia. Vemos varios elementos allí, ¿sí? Es una estrategia, o sea, es un conjunto de programas, de proyectos, de acciones, no es una acción aislada, sino que tiene que ver con la coordinación intersectorial de una serie de entidades, ¿cierto? Que nos permite el desarrollo socioeconómico, o sea, que las personas que están en situación de discapacidad, sea por una discapacidad sensorial, motora o una enfermedad, un trastorno de salud mental, puedan encontrar también una forma de desarrollo social, de inclusión a la comunidad, ¿cierto? A la vez que también mejora su servicio de salud, educativo, ¿sí? Que la prestación del servicio en general es mejor para ellos, pero no desde una perspectiva asistencial, ¿cierto? O sea, no solo asistencial, porque lo asistencial es importante, sino también desde el empoderamiento, desde la convicción de todos los miembros de la comunidad de que todos somos sujetos de derechos y de que todos podemos aportar algo a la convivencia y a la construcción de nuestras comunidades, ¿sí? Eso nos dice. Y como nos dice también la segunda parte, involucra la participación intersectorial, o sea, el sector salud, el sector educativo, el sector de desarrollo económico, ¿sí? Involucra también a todas las fuerzas vivas de la comunidad, ¿sí? A los organismos o los grupos de base comunitaria. Esta es pues como la definición que nos propone el ministerio. Y ahí vemos qué es la piedra. La piedra en este caso puede ser la situación de discapacidad, el trastorno mental o incluso cualquier problemática que se presente en la comunidad que pueda afectar la salud y la vida de las personas. Y a partir de esa piedra, que es esa problemática comunitaria, montamos la RBC. Esta estrategia de rehabilitación basada en la comunidad comenzó a aplicarse en los años 80, ¿cierto? Como les decía, es una propuesta de la OMS y se ha convertido en una estrategia que habilita a las personas con discapacidad para hacer uso efectivo de sus derechos, ¿sí? Y de servicios sociales, educativos, sanitarios, de empleo y a beneficiarse también de ellos. Se lleva a cabo mediante el esfuerzo combinado de los grupos de apoyo,
¿cierto? O sea, de los grupos de base comunitaria, grupos de jóvenes, de mujeres, de adultos mayores, ¿cierto? También hay que tener muy en cuenta lo que los niños también piensan sobre su propia comunidad, ¿cierto? También las comunidades, los servicios gubernamentales, las ONGs, ¿cierto? En todas las esferas del desarrollo económico y social de un municipio, de un departamento como Antioquia y de un país también. O sea, es un trabajo de unificación, de trabajo intersectorial articulado. En la RBC vemos este pequeño dibujo que hay acá, que viene de una de las guías que les vamos a compartir en las memorias, ¿cierto? De la guía precisamente de salud. Vemos una serie de personas trabajando alrededor de un objetivo común, del crecimiento y el desarrollo de los servicios de salud, ¿sí? Efectivamente, este es solamente uno de los componentes, porque la RBC no solamente tiene que ver con la salud, ¿sí? Sino con muchas otras esferas del desarrollo social. El componente educativo, de subsistencia, cómo logramos los medios para mantenernos vivos, para tener un ingreso básico que nos permita una vida digna, ¿cierto? Un componente también social, de inclusión, ¿cierto? De derechos, y un componente de fortalecimiento, de empoderamiento individual y comunitario, ¿sí? Estos 5 componentes los vamos a desgranar ahorita con más calma. Quiero que veamos este video. Este video es de la Organización Mundial de la Salud, de la guía MHGAP. La guía MHGAP es la guía para reducir las brechas de atención en salud mental en el mundo, ¿cierto? Es una guía que ya tiene algunas versiones y que trae unos protocolos importantes para la atención de diferentes problemáticas prevalentes en salud mental: el suicidio, el trastorno afectivo bipolar, la depresión, la psicosis, bueno, y otros trastornos complejos, así como los trastornos de desarrollo en los niños y los trastornos de la conducta. Entonces, en esta guía se nos propone este video que nos da 3 ejemplos básicos de lo que es la RBC, la rehabilitación basada en la comunidad, a partir de los trastornos de salud mental. Entonces, quiero que lo veamos con mucho detenimiento y que vayan identificando esos 3 ejemplos de RBC con base en los conceptos que hasta ahora hemos conversado. Entonces vamos a ver el video un momento. 50 million people suffer from epilepsy. Depression haunts and hurts 150 million people. Almost 3,000 people commit suicide every day. In low and middle income countries, 75% of people do not get the mental health services they need. To reduce this huge gap, WHO developed the Mental Health Gap Action Programme, or MHGAP, in 2008. An epilepsy project in rural China integrated a simple model of epilepsy control into local health systems and achieved excellent results. We trained mainly the doctors working in the county and township level. So we have to educate them first. And also we have the public education for the people, let them to know what is epilepsy. 话说白了就是没有经济来源收入，要供养的娃子上大学的呢，就是2个人奋斗，也就话说回来，这属于说打3天睡1天，并不发的轻得很嘛。01年吃这个药，吃上相当好，在这个吃里面这个基础上，家庭一日好一点，也能出个做生意了。我就说是没吃药之前呢，我都干啥都不敢走。 The trial project that started in 6 provinces has now been extended to 15 provinces, and tens of thousands of epilepsy sufferers have been treated. Georgia and Cameroon are now also training primary care physicians on how to diagnose and treat patients with epilepsy. MHGAP, scaling up services for mental, neurological and substance use disorders. Services like the Cape Mental Health Project in Cape Town, South Africa,
which offers care for children with intellectual disabilities. We provide training in basic, call it basic physiotherapy, seating, positioning, feeding the children. That can be put in place. Those are skills that can be acquired. This is my daughter Tara. She's intellectually disabled. When I started working with the cerebral palsy children, you just have kind of a bond. Each child responds differently, but if you know how to bond with that child, it's just beautiful. It just all comes together, and you will know exactly what to do exactly at the right time. MHGAP, tackling priority conditions like alcoholism, child mental health disorders, dementia, depression, drug abuse, epilepsy, psychosis, suicide. In India, particularly following the failure in exams, almost 2,300 students commit suicide. So we have taken this as an issue, and we are very happy to say that the Tamil Nadu government has made a new rule in which a student who has failed in the 12th exam can write the failed subjects within 1 month after the results so that he doesn't lose a year. Low-cost suicide prevention programs like Sneha's are now being initiated in other parts of India, China and Sri Lanka. The Schizophrenia Research Foundation, or SCARF, is also based in Chennai in South India. A WHO collaborating centre, SCARF provides care for a range of chronic mental disorders. I think we eminently fit into this pattern of a low resource setting, working towards delivering mental health care to just about everybody who comes within our fold. We have developed a rehabilitation strategy which is fairly tailor-made for each person. The focus could be on training of social skills. How do you get into the bus? How do you buy a ticket? How do you go to the bank? How do you draw your money? Or it could be on getting a job. My name is Suresh. I'm working as a manager in a public limited company in the Department of Quality Assurance. My case manager, she maintains my records. I tell her about my problems. She discusses with the doctor and they give me medicine. And I'm normal now. Thanks to my doctors. MHGAP, establishing productive partnerships, reinforcing commitments with existing partners, attracting and energising new partners. WHO's goal is to see that mental health is integrated into primary healthcare systems across the world. We have the knowledge. Our major challenge now is to translate this into action and to reach those most in need. We need to change policy, practice and political perspectives. Governments across the world need to see this as a health priority. The cost of providing basic care for these priority conditions is as low as $2 per person per year in low-income countries. It's not about the money first, it's about the commitment, the love, the compassion, the will to make a difference. And I think it's the belief that you can make a difference. 1 in 4 people will be affected by a mental, neurological and substance use disorder at some point in their life. These stories clearly show that with proper care, assistance and medication, millions can be treated. My desire is that every Indian should be able to go somewhere close to his home and get mental health care. They didn't ask to be here, they didn't ask to be like this, so they can't say, I need your help, so I'm giving my help to them in the best way that I can. 好了，也就是说基本上恢复的好了，这心里确实只是说这个月是相当好的，这就是。There is no health without mental health. En el video anterior que nos presenta la guía MHGAP
de la Organización Mundial de la Salud para reducir las brechas de atención en salud mental a nivel mundial y a nivel también pues como de todos los entes departamentales, locales. Podemos ver 3 ejemplos de rehabilitación basada en la comunidad. Vamos a ver, se los voy a contar a ver si ustedes lograron pesquisar los mismos que yo observé. En la primera parte del video se nos muestra un señor, un adulto mayor de China, el cual tiene epilepsia y en cuya comunidad pensaban que él tenía una posesión demoníaca, que estaba poseído por espíritus, ¿cierto? En aquel momento vemos como él también nos cuenta cómo a partir de la psicoeducación, de la atención de la epilepsia, de recibir los medicamentos que él requería y de la educación comunitaria, de que toda la comunidad recibiera precisamente los conocimientos básicos sobre lo que era la epilepsia, cuáles eran sus signos de alarma, sus síntomas, y que era una enfermedad además neurológica y tratable. A partir de todos estos conocimientos, la vida de este hombre cambia. La comunidad vuelve a confiar en él, él vuelve a montar su taller de telas o alfombras, no recuerdo bien qué era. Él puede volver a tener una inclusión social, el derecho también a recibir un sustento económico, ¿sí? Y un mejoramiento de sus condiciones de salud a partir de la epilepsia, ¿cierto? A sentirse mejor con él mismo. Vemos también que está ahí con su esposa. Entonces, primer ejemplo de RBC, donde es psicoeducación, donde hay una persona del área rural, porque es una comunidad rural de China, que recibe los medicamentos para poder realmente mejorar su estado de salud, ¿cierto? Y vemos también el acceso al servicio de subsistencia, el que él pueda tener un trabajo digno, ¿sí? Ese es el primer ejemplo de RBC. ¿Se lo pillaron? Estaba ahí muy clarito. El segundo nos cuenta sobre una comunidad en la India en la cual los jóvenes que estaban terminando el colegio y al tener fracaso escolar en el último año escolar comenzaron a presentar intentos reiterativos de suicidio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos allí? ¿Qué nos cuentan? Cómo las políticas educativas se unen con el sector salud, con la preocupación precisamente de la vigilancia epidemiológica del suicidio, pero hay que tomar decisiones que van más allá del sector salud. Entonces, el sector educativo toma una decisión, ¿sí? Y es flexibilizar los exámenes finales del último grado de bachillerato de esta comunidad. ¿Sí? Y con ello acompañar mucho más a los jóvenes en ese proceso de finalizar el bachillerato. Y a partir de ello, los episodios de suicidio y de intento de suicidio comienzan a disminuir, ¿sí? La adolescencia, como sabemos, es una etapa de la vida muy compleja en la cual todavía no tenemos desarrollado completamente las funciones del lóbulo prefrontal. Entonces, la toma de decisiones a veces es muy impulsiva, ¿sí? La consideración de consecuencias no es la mejor. Por eso hay que acompañar mucho a los niños, las niñas y los adolescentes en ese proceso de toma de decisiones, de pensamiento crítico, de lo que la OMS ha llamado habilidades para la vida, ¿cierto? Para prevenir no solamente el comportamiento suicida, sino otras problemáticas prevalentes en salud mental y a nivel psicosocial. Entonces vemos cómo el cambio de la política educativa, ¿sí?, permite que los muchachos sientan más flexibilidad para poder ganar el último año de bachillerato y ello disminuye la tasa de intentos de suicidio. Segundo ejemplo, ¿sí? Y en el tercero podemos evidenciar cómo en una comunidad, creo que ya es Estados Unidos, hay un grupo de personas, de pacientes, ¿sí?, con esquizofrenia, con psicosis, y los vemos allí en un centro de salud mental comunitaria haciendo ejercicio, pintando, ¿sí?, en lo que la OMS ha llamado activación conductual. O sea, a partir de la actividad física, de la vinculación a las artes, de la vinculación a la comunidad y recuperando su socialización, ¿cierto? El dominio de alguna manera de la vida que en la psicosis se pierde tan fácil, porque los síntomas psicóticos son muy difíciles de manejar, tanto por la familia como por la comunidad, porque incluyen delirios, alucinaciones, pérdida del cuidado de sí. Entonces vemos allí como en este centro de salud mental comunitaria les ayudan a estas personas a ir recuperando el dominio de su vida, a sentirse incluidos en una comunidad, ¿cierto? Y a través de la activación conductual y a través de la vinculación con el arte, y recuperando también formas de expresión de las dificultades de la vida, ¿cierto?, que pueden también desencadenar síntomas psicóticos. Entonces ahí vemos 3 ejemplos muy claros de lo que es la RBC. No necesita demasiado dinero,
no necesita un esfuerzo muy grande por parte de las comunidades ni de los estados, pero cuando trabajamos en RBC, en promoción de la salud y en la prevención de estas alteraciones, vemos cómo la carga de enfermedad a nivel de las naciones disminuye, ¿sí? Las personas se comienzan a sentir mejor y tienen mucha más calidad de vida. ¿Identificaron esos 3 ejemplos que les cuento? Si no, entonces vuelvan a ver el video para que les quede más claro. Voy a continuar entonces con los lineamientos de RBC. A continuación, entonces, vamos a conversar sobre cómo hacer rehabilitación basada en la comunidad paso a paso, ¿sí? Igual en los ejemplos que hemos venido trabajando en el transcurso de este rato ya los han podido identificar, ¿cierto? Comenzamos con la identificación y la sensibilización de actores. Si estamos en una comunidad pequeña, en cualquier municipio de Antioquia, en Tarazá, en Sonsón, ¿cierto? En Vigía del Fuerte, identificar cuáles son los actores, las fuerzas vivas de la comunidad. No solamente desde la alcaldía, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, la OMATA, ¿cierto? A nivel de los proyectos productivos que allí se hacen, sino también a nivel de otras instituciones del municipio, como el hospital, como los grupos de base comunitaria, los que hablábamos ahorita, porque la psicoeducación precisamente es muy importante para los grupos de base comunitaria, entender qué es lo que pasa con los miembros de su comunidad. Entonces, identificar estas fuerzas vivas de la comunidad a nivel público, a nivel privado y a nivel de la comunidad es nuestro primer paso. Identificar con quiénes contamos, ¿sí? Habitualmente en los municipios suele suceder algo, y es que todas las personas de esas fuerzas vivas van a todos los comités. Entonces no se trata en ocasiones de crear otro comité, sino de introducir el tema de RBC en los comités importantes, en el COMPOS, en la mesa de salud mental o en los comités que ya tengamos en el municipio. Ese es el primer paso. El segundo es realizar el diagnóstico situacional y de contexto. ¿Aquí a qué nos referimos? Después de que ya tenemos unos actores con los cuales trabajar, hay que levantar una lectura de ese contexto. ¿Qué personas hay en nuestra comunidad que tengan situación de discapacidad a nivel motor, a nivel sensorial y a nivel también mental, ¿cierto? Identificar qué tipo de personas con situación de discapacidad hay allí. Pero el diagnóstico no solamente se refiere a eso, se refiere también a qué capacidades tiene el municipio para responder a las necesidades de esta población, ¿cierto? Con qué cuenta el hospital, con servicios de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, ¿cierto? Si cuenta también con espacios de hospitalización, ¿cierto? También identificar qué otros servicios se pueden prestar a través de la Secretaría de Salud, por ejemplo, cómo se hace todo ese trabajo de la intervención colectiva en salud pública, ¿cierto? Cómo se lleva la psicoeducación incluso hasta el último rincón del municipio, con qué contamos. Entonces, ese diagnóstico recoge las necesidades de la comunidad en discapacidad, pero también recoge las potencialidades o capacidades de esa comunidad para responder, para ayudarse a sí misma. Es un proceso, si lo queremos ver así, como lo llamamos en ciencias sociales, de investigación, acción participativa. Una investigación, ¿cierto? Tanto cuantitativa como cualitativa. Acción, porque es con la misma comunidad, ¿cierto? Empoderando a la comunidad sobre sus propias problemáticas, y participativa con todo el mundo, ¿sí? Al tiempo que vamos recogiendo los datos, vamos empoderando a los actores, ¿sí? Y nos vamos comprometiendo todos marchando para el mismo lado. Ahora, esto no es fácil. Sabemos que no es fácil, ¿cierto? Pero es una necesidad de todas las comunidades. Uno ve que las comunidades con más necesidades se unen más fácil para trabajar. Entonces es recordar, como en la sopa de piedra, que si la piedra no fuera el problema y no tuviéramos un objetivo común, no habríamos logrado la sopa, ¿sí? Es recoger eso. El tercer paso tiene que ver con el segundo, con ese diagnóstico, es la actualización del registro para la localización y la caracterización de las personas con discapacidad, ¿sí? Cuando ya tenemos las personas identificadas, localizadas, cuando tenemos su documento de identidad, cuando tenemos su EPS o el servicio de salud al cual acceden, cuando identificamos también qué servicios de salud están recibiendo, si están incluidas en el servicio educativo, si se les están garantizando esos derechos, ¿cierto? Entonces, identificar todo eso es muy importante. ¿Quiénes son? ¿Cómo están identificadas? Y cómo se ven representadas en los diferentes servicios que se prestan en la comunidad, ¿cierto? Luego continuamos con la creación
y el fortalecimiento de comisiones de RBC en los comités municipales y departamentales de discapacidad. Ahorita les decía, si en algunos municipios será posible crear un comité que se ocupe de este tema, de la RBC, pero en otros habrán, qué sé yo, 3 o 4 mesas, o en los municipios más grandes, como aquí en Medellín, 15 mesas que se encarguen del asunto, de diferentes temas. La mesa de salud mental, la de mesa de infancia y adolescencia, bueno, qué sé yo, cuántas hayan en el municipio. Entonces a veces no se necesitará crear otra instancia para que se ocupe del tema, sino llevar el tema a esas instancias de participación, ¿cierto? Porque finalmente la RBC nos ayuda incluso a que todas estas mesas de participación, equipos, comités, funcionen de manera más articulada. Luego, la formulación de planes de acción. Nos unimos las fuerzas vivas de la comunidad con la población también en situación de discapacidad y con la identificación de esas necesidades que ellos tienen, ¿cierto? Dichas por ellos mismos, ¿sí? Porque la participación de todos los actores es fundamental, y creamos un plan de acción, un plan operativo, con objetivos, con justificación, con un cronograma, con un presupuesto. Recuerden, ¿cierto?, que los lineamientos de salud pública dicen que debe haber presupuesto para el tema de discapacidad, ¿cierto?, en el plan de intervenciones colectivas. Entonces, preguntemos en nuestro municipio cuánto dinero se dispuso para ese componente, ¿cierto? E identifiquemos también a nivel, por ejemplo, del sector educativo, qué adecuaciones curriculares tienen los colegios o qué profesionales tienen destinados para eso. Generalmente en todos los colegios públicos hay un orientador escolar y hay un docente, lo que llamábamos docente aula de apoyo, que es un docente que se encarga precisamente de las adecuaciones curriculares de los estudiantes que tienen barreras para el aprendizaje y la participación, ¿cierto? Entonces es muy importante eso, identificar qué recursos tienen los colegios, qué recursos tiene el sector salud y así y el sector productivo para poder resolver esas necesidades. Entonces, en ese plan operativo tenemos en cuenta los objetivos, la justificación, el cronograma, el presupuesto, la metodología, ¿cierto?, con la cual vamos a trabajar con la comunidad. Entonces, elaboramos ese plan operativo, ese plan de acción. Después de que hemos creado el comité, de que hicimos el diagnóstico, de que ya formulamos este plan operativo, entonces pasamos a gestionar los recursos y la concertación con actores. Lo que les decía, vemos que tienen los colegios, que tiene el hospital, que tiene la administración municipal y que tienen también las comunidades, ¿sí?, para unir todos esos recursos y que comiencen a trabajar en la misma dirección. Como lo veíamos en el cuento de la sopa de piedra. Una persona va a traer la pierna de pollo, otra persona va a traer una zanahoria, cada cual desde lo que pueda aportar, ¿sí?, para la ejecución de ese plan. Y como lo vimos en el video de la OMS, no se necesita demasiado. A veces es la suma de las voluntades con lo que tenemos, obviamente teniendo en cuenta también los recursos que tiene el Estado, pero también los que tiene la comunidad para ayudarse a sí mismo. Luego, la formación de personas facilitadoras en la estrategia. Ya tenemos el plan, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos las voluntades, entonces comenzamos todo el proceso de formación de las personas de la comunidad, en psicoeducación, en inclusión social, ¿sí?, también en la gestión de recursos para responder a las necesidades de las personas en la situación de discapacidad. La articulación con las redes de apoyo, ya lo hemos hablado bastante, ¿cierto?, con las otras mesas del municipio, con las juntas de acción comunal es fundamental también, porque ellas son las que finalmente proponen muchos de los proyectos que se llevan a cabo en las comunidades rurales y urbanas. Entonces, esa articulación de todas esas redes de apoyo es fundamental. Sin eso, la estrategia no vive. Luego, la puesta en marcha de acciones a favor de la inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias, personas cuidadoras y la comunidad. O sea, aquí ya ponemos el plan a correr, ¿sí?, a responder a esas necesidades, a fortalecer a esa comunidad, ¿sí? Y aquí nos dicen un elemento bien importante: personas cuidadoras. El cuidado del cuidador es un componente que no se nos puede olvidar. Habitualmente las personas que tienen en su casa un enfermo mental, una persona con, no vamos muy allá, una persona con una adicción, ¿cierto?, o que tiene una persona en situación de discapacidad en su casa, es una persona que también necesita acompañamiento.
porque una persona en esta situación de discapacidad requiere mucha ayuda, requiere estar pendiente de él, en unos casos más que en otros, ¿sí? Entonces eso va a requerir también que cuidemos al cuidador, que el cuidador tenga tiempo libre, que el cuidador también tenga espacios personales, que el cuidador también tenga una forma de subsistencia, que tenga un espacio también donde ventilar la situación de estar cuidando a otra persona todo el tiempo, en algunas ocasiones de haber cedido algunos aspectos de su vida, dejado de vivir aspectos de su vida por estar concentrado en el cuidado de una persona con una situación a veces difícil. Entonces, que no se nos olvide en estos planes de acción el cuidado del cuidador. Tener en cuenta también, en algunos municipios existen ligas de cuidadores, ¿sí? Entonces ese servicio de apoyo al apoyo, de cuidado del cuidador, es fundamental en estos planes de acción. Y cuando ya hemos puesto en marcha todo este proceso, ¿sí? Cuando ya llevamos un tiempo ejecutándolo, es importante realizar control, seguimiento y evaluación. Recordemos que el control lo hacemos en todo el proceso, desde que empezamos, igual que el seguimiento. El control es a los indicadores, el seguimiento es a los objetivos, ¿cierto? Si estamos cumpliendo con los objetivos, si estamos satisfaciendo las necesidades de las personas, si estamos logrando que la comunidad se empodere. Y la evaluación también es transversal, se hace desde el principio, en el medio y al final del proceso. Y cuando terminamos, que la pregunta es si terminamos, volvemos a empezar, ¿cierto? Porque la idea es que esto se convierta como una política constante, ¿sí? En el municipio donde nosotros estamos, en la comunidad donde nosotros vivimos, ¿cierto? Que la RBC, este servicio de ayuda comunitaria, de solidaridad, ¿cierto? De reunión, de intersectorialidad de todas las fuerzas vivas de la comunidad, es algo que continúe en el tiempo, que no pase como desafortunadamente con muchas políticas públicas, y es que se queda en la buena intención, sino que esto necesita realmente un mantenimiento en el tiempo y vamos a ver los resultados en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Ahora les contaba que íbamos a mirar los componentes de la RBC, ¿cierto? Cada componente desagregado, estos componentes que estamos viendo acá, salud, educación, sustento social y empoderamiento, son de alguna manera las líneas de política que el plan de acción que vamos a ejecutar con la comunidad debe llevar. En ese plan operativo deben estar estos 5 componentes como mínimo, y estos 5 componentes a su vez tienen unos subcomponentes que hay que tener muy en cuenta. Entonces vamos a comenzar a desagregarlos uno por uno. Esta es la matriz de RBC que les va a servir ahí en las memorias que les compartimos. También van a encontrar esta matriz para que sea como su referente a la hora de establecer tanto el diagnóstico de cómo está la población en situación de discapacidad, como a la hora de hacer la planeación. Entonces tenemos el componente de salud. En salud tenemos en cuenta la promoción de la salud, fundamental. ¿Qué es promoción de la salud? Cómo la gente se mantiene sana. La promoción de la salud tiene que ver con el bienestar, con la calidad de vida, tiene que ver con la felicidad, con el bienestar subjetivo y comunitario. ¿Qué servicios tenemos en la comunidad que nos garanticen eso? Que estamos bien todos, que nos cuidamos entre todos, ¿sí? El segundo componente es la prevención. Cuando ya identificamos un factor de riesgo, cuando ya identificamos que hay una situación que puede ser problemática, ¿cómo la vamos a intervenir? ¿Cómo la vamos a prevenir para que no se convierta en un trastorno? Por ejemplo, cuando vemos que hay un adolescente que está comenzando a presentar irritación del estado de ánimo, aislamiento, esos síntomas nos pueden estar hablando de un trastorno mental. ¿Cómo los identificamos tempranamente? Intervenimos, buscamos la ayuda para que eso no se convierta luego en un trastorno psicológico, un trastorno mental mucho más grave, ¿cierto? Entonces la identificación de esos factores de riesgo tempranamente es muy importante y es a eso a lo que llamamos prevención. Continuamos con la atención médica, que obviamente cuando hablamos de discapacidad es muy importante tenerla clara en todos los niveles, a nivel de fisioterapia, de fonoaudiología, de medicina especializada, de psicología, ¿cierto? De nutrición también, cómo brindamos una atención integral e integrada a estas personas, ¿sí? La rehabilitación en los casos que amerite, por ejemplo, en el caso de fisioterapia con rehabilitación física, ¿cierto? Cómo garantizamos estos servicios dentro de la comunidad.
Hay comunidades rurales que de pronto no tienen acceso a un fisioterapeuta o a un fonoaudiólogo, pero actualmente con el modelo de telemedicina, ¿cierto? Sabemos que podemos tener acceso a esas orientaciones. Entonces buscarlas, gestionarlas para la comunidad. Y los dispositivos de asistencia, por ejemplo, los aparatos de locomoción, ¿cierto? Los audífonos, las tabletas braille, todo lo que la comunidad necesita para mejorar su calidad de vida y de apoyo en una situación específica. Eso a nivel de salud, el primer componente, es como la lista de chequeo que vamos a tener siempre en cuenta para realizar nuestra matriz. En educación, estamos hablando acá de todo el servicio educativo, desde el primer momento de la vida hasta que son adultos, ¿cierto? Hasta que somos adultos. Entonces comenzamos con todos los servicios de primera infancia, de infancia temprana, la primaria, la secundaria, educación superior, educación no formal, ¿sí? Y aprendizaje para la vida, ¿cierto? Educación no formal, como el desarrollo de algunas habilidades básicas para el trabajo en las personas en situación de discapacidad y la posibilidad también de acceder a una educación superior en las personas que así lo requieran y lo deseen, y también esto último, aprendizaje para la vida, porque la idea es que la educación no se quede solamente en el aprendizaje de unas competencias cognitivas, ¿cierto? O para trabajar, sino que yo realmente acceda en la educación a una serie de competencias socioemocionales, lo que la OMS llamó habilidades para la vida, que me ayuden también a estar mejor conmigo mismo, con los demás, a interactuar, a convivir, a comunicarme y a manejar mis emociones, ¿cierto? A eso llamamos aprendizaje para toda la vida y debe ser incluido en estos planes. En tercer lugar, el sustento, que tiene que ver con la sostenibilidad de mí mismo, ¿sí? Aquí hablamos del desarrollo de destrezas, que está muy vinculado con la educación para el trabajo. Estamos hablando también del trabajo por cuenta propia, de poder, como lo veíamos en el ejemplo del señor de China, ¿sí? Que tenía su taller allí de telas, ¿sí? Que él pueda encontrar su forma de sustento a través de sus habilidades desarrolladas y aprendidas. El trabajo remunerado dignamente, ¿sí? Hay una serie de políticas que se han venido trabajando en los últimos años, que algunos municipios lo han implementado, y es, por ejemplo, la exención de impuestos para empresas que tengan dentro de su nómina personas con situación de discapacidad. Entonces, estas políticas estimulan de alguna manera la inclusión de toda la población. Los servicios financieros, que también ellos tengan acceso a los bancos, pues que estén bancarizados, que puedan también, pues porque actualmente sabemos que muchos de los servicios que utilizamos bancarizados son digitales, entonces que ellos puedan estar también dentro de ese sistema financiero si así lo desean, y la protección social, que es algo que tiene que ver con la salud también, ¿cierto? A nivel social, que las personas, que en general toda la población tenga acceso a asistencia personal, ¿cierto? A una ayuda cuando lo requiera, a servicios de subsidio, ¿cierto? De cajas de compensación y demás. Que tenga acceso a relaciones, matrimonio, familia, sí, porque sabemos que el estigma del que a veces son objeto las personas en situación de discapacidad y las personas con trastorno mental hace que sus relaciones sociales se dificulten. Lo veíamos también en el ejemplo de la OMS, como este señor, cuando la comunidad no estaba bien enterada de su enfermedad, pensaban que él estaba endemoniado, que él estaba poseído por un espíritu, cuando lo que en realidad tenía era esquizofrenia, que es una enfermedad neurológica. Entonces, la psicoeducación también nos permite que el estigma disminuya, ¿cierto? Que este estigma de anormalidad que a veces rodea todas estas condiciones disminuya y que podamos acercarnos a las personas y entre todos de una manera más tranquila, ¿cierto? Bueno, también el acceso al disfrute de la cultura, de la creatividad, del arte, la recreación, el ocio, el deporte y el acceso a la justicia. Eso es muy, muy importante, porque también dentro de la exclusión hemos visto eso. No solamente nos excluimos o nos vemos excluidos de los servicios de salud o de educación, sino también del acceso a la justicia. Y finalmente, el componente de empoderamiento. Cuando hablamos de empoderamiento es que yo de alguna manera tenga cierto dominio de mi propia vida, el derecho a tomar mis decisiones, ¿sí? El derecho a gerenciar mi vida, ¿sí? Entonces para eso hablamos del derecho a la defensa, que tiene que ver con el derecho a la justicia. Estamos hablando también de la comunicación,
de la movilización social, el derecho a la participación política, ¿sí? Y a la participación comunitaria, el derecho a participar también en los grupos de ayuda. Los grupos de apoyo son muy importantes. Actualmente hay grupos de apoyo para diferentes situaciones. El modelo que todos conocemos bien es Alcohólicos Anónimos, pero también hay grupos de Narcóticos Anónimos, hay grupos de comedores compulsivos, de jugadores, y hay muchos grupos, por ejemplo, asociaciones de pacientes de trastorno mental que tienen depresión, que tienen trastorno afectivo bipolar, hay grupos de duelo, ¿sí? Entonces, que podamos acceder a todos estos grupos de apoyo. Estos grupos realmente representan eso, el apoyo social, el que yo pueda sentir que yo no estoy solo, sino que hay otras personas que pasan por las mismas situaciones que yo y que conjuntamente podemos construir estrategias para resolver o afrontar la situación que estamos viviendo. Esa es la fuerza de los grupos de apoyo, que yo pueda sentirme identificado, que pueda ver mi sufrimiento en el otro, pero que también pueda construir con el otro las herramientas para afrontar las dificultades de mi vida, ¿sí? Y las organizaciones de personas con discapacidad. En muchos municipios hay asociaciones de personas con discapacidad y logran gestionar los aparatos de locomoción y otros elementos de ayuda, ¿cierto? Precisamente para tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Además logran tener una participación política dentro del Estado, participar en elecciones. Entonces el hecho de poder acceder a este servicio, a este derecho, a estas organizaciones, que las podamos promover, es muy importante, porque es eso, es que el otro se sienta dueño de su vida y que tenga la posibilidad de tomar sus decisiones. Para escenificar, para ejemplificar cómo funciona la RBC en un caso concreto, aunque ya hemos visto varios ejemplos, quería presentarles un caso de mi propia cosecha. Es una situación que yo atendí hace algunos años en un municipio de Antioquia X. Entonces quería contarles esta historia. Ahí no se ve pues muy bien, pero se les voy a relatar. En un corregimiento, que es un pueblo pequeño, pues perteneciente a una cabecera municipal, sucedió lo siguiente. Había un muchacho de unos 30 años más o menos que había perdido a su madre. Su madre era el único referente que tenía en la vida, pues como de cuidado y que se encargaba de él. Vivía además con su papá y un hermano menor, pero pues ya les voy a contar por qué la situación era compleja. El hecho es que este paciente estaba diagnosticado con esquizofrenia y además tenía un déficit cognitivo moderado, lo que antiguamente llamaban un retraso mental, ¿sí? Entonces tenía el déficit cognitivo y tenía esquizofrenia. Y era, como desafortunadamente a veces se suele llamar, el loco del pueblo, ¿sí? Pero vivía relativamente compensado, vivía bien, porque su mamá se encargaba pues como de su cuidado. Cuando él muere, él queda solamente con su padre y su hermano, los cuales tenían también déficit cognitivo. No tenían esquizofrenia ni un déficit cognitivo tan grave como el de él, pero sí tenían cierto déficit cognitivo. Entonces a duras penas se hacían cargo de sí mismos, mucho menos se iban a hacer cargo pues como del paciente. Resulta y sucede que, como suele suceder a veces en ciertas comunidades, este muchacho era víctima de burlas, era objeto de burlas por parte de algunos miembros de la comunidad, como desafortunadamente se les llama, como les decía ahorita, el loco del pueblo. Entonces la gente del pueblo se reía de él, le tiraba piedras, lo molestaban, lo insultaban, era objeto de burlas constantes. Resulta y sucede que él además era como muy enamoradito, entonces le gustaba mucho ver a las muchachas del colegio, salir del colegio, le gustaba admirarlas. En una de esas estaba cuando el panadero del pueblo, por decirlo de alguna manera, comenzó a gozárselo, a molestarlo, a agredirlo incluso, ¿sí? Porque él estaba mirando a las muchachas. Y el paciente, lo hemos llamado Emigdio, él, bueno, muy molesto como con esta situación, entró a la panadería y con uno de los instrumentos de preparar, pues como el pan que el panadero utilizaba, lo mató. Se defendió de la agresión pues como del panadero, con uno de los instrumentos que él utilizaba pues como para preparar el pan.
Inmediatamente ya se imaginarán ustedes lo que sucedió. Llamaron a la policía, llamaron a la personería municipal y la personería municipal me llamó a mí. Entonces fuimos con la policía, recogimos al paciente, lo llevamos inmediatamente al hospital mental y ahí estuvo como unos días, ¿sí? La hospitalización en el hospital del mental es limitada, o sea, dura solamente como algunos días, entonces el paciente por políticas del hospital debía retornar a la comunidad, pero ¿quién se iba a hacer cargo de él? No solamente su padre y su hermano no tenían las condiciones, ni económicas ni psíquicas tampoco para acompañarlo. Además de eso, estaba el hecho de lo que había pasado con esta persona a la que le había asesinado por defensa, ¿sí? Y el proceso legal que de allí comenzó, ¿sí? Se me olvidó narrar un detalle, y es que en el momento que lo llevamos, pues lo recogimos en el corregimiento y lo llevamos al municipio para ser compensado, estuvo un momento en el comando de la policía y allí fue nuevamente agredido por la policía, ¿cierto? Porque le intentó ponerse pues violento, defenderse, entonces la policía no tenía como los protocolos necesarios en ese momento y terminó siendo también agredido por la fuerza pública. El hecho es que el muchacho estaba ya en el hospital y necesitábamos ya pues que regresara. ¿Qué se iba a hacer? La comunidad no quería tenerlo allá porque lo consideraba peligroso, su familia no estaba en las condiciones y él no podía hacerse cargo de sí mismo, ¿cierto? Entonces se recurrió a la RBC. ¿Qué hicimos? Primero piensen ustedes qué harían en esta situación, ¿cierto? Lo que hicimos fue inicialmente pues brindarle a través del hospital mental y de la Secretaría de Salud del municipio el acceso a los medicamentos, al servicio de psiquiatría, psicología, a todo lo que pudiera necesitar médicamente para compensarse y gestionar unos subsidios de alimentación para que él en adelante pudiera acceder por lo menos a una comida caliente durante el día. Eso se gestionó desde la administración municipal y luego había que trabajar con la comunidad porque a dónde más iba a volver él, ¿sí? Fue muy difícil porque la comunidad obviamente no quería que él regresara después de lo que había pasado, pero hubo que hacer un ejercicio de varias semanas de psicoeducación, contarles a ellos las dos condiciones que él sufría, la esquizofrenia y el déficit cognitivo moderado, que él para la ley era inimputable, o sea, que él se había defendido y en medio de su enfermedad mental él no podía ser acusado como responsable de lo que había sucedido, que ya estaba compensado, que ya estaba mucho mejor, que iba a tener ayudas estatales desde la medicación, desde la atención psiquiátrica y psicológica, que iba a tener como unas condiciones distintas. Entonces casi que fue un entrenamiento en psicopatología en que la comunidad comprendiera la condición mental de este paciente y organizarnos como comunidad para ver cómo lo íbamos a ayudar, ¿sí? Entonces se definieron algunas cosas después de varias reuniones en las que, lo debo decir aquí, casi me linchan de ese pueblo, ¿sí? Pero finalmente logramos organizarnos. Se decidió que le iba a tener el padre del pueblo, le designó una pequeña habitación donde guardaban ante los santos y lo ubicó allí con una cama, una silla para que estuviera cómodo y tuviera como su alojamiento independiente. De otro lado también con las personas, con dos familias del pueblo, a ellos se les de alguna manera se les hizo responsables del subsidio para que lo ayudaran y él así iba a tener 2 comidas calientes durante el día. La casa cural quedaba frente al puesto de salud, entonces con la enfermera entrenamos a 5 personas de la comunidad en cómo hacer una inmovilización de un paciente psiquiátrico, que es todo un protocolo, ¿cierto? Con una sábana, entonces la sábana se le mete por acá en las piernas y entre 5 personas deben inmovilizarlo en el caso de que él vuelva a tener un episodio psicótico, ¿sí? Y también una de las personas de estas familias que le iban a ayudar con la comida caliente iban a estar atentas junto con la enfermera del puesto de salud a los medicamentos que él podía requerir, ¿sí? Y la comunidad ya comenzó a entender de lo que se trataba, ¿cierto? De cómo lo iban a ayudar, de cómo todos podían hacerlo juntos, de que él podía tener una estabilización de su salud mental. Y un jornalero que tenía, el dueño de una finca de café, ¿cierto? Cercana del corregimiento, le dio trabajo como, pues en la finca cafetera. Entonces, como jornalero, y él también pudo allí ganar algo de dinero y emplear además sus habilidades en un trabajo que era productivo para él.
Poco a poco logramos que él se fuera integrando a la comunidad, que el estigma fuera disminuyendo, ¿cierto? Y hasta que yo salí de ese municipio 2 años después, él llevaba una vida digna ya en ese corregimiento. Les quería contar esa historia porque nos da un ejemplo también de cómo se puede hacer la RBC. Entonces, hay algunas preguntas que les quiero hacer para que ustedes las contesten. Este ejercicio también va dentro de la guía de este módulo para que ustedes lo respondan y hagan la reflexión de cómo lo resolverían ustedes. Esa fue la manera en la que lo hicimos nosotros en ese municipio. Aquí hay algunas preguntas guía. Teniendo en cuenta la situación expuesta en grupos de 3, lo pueden hacer entre 3 de los que están haciendo el curso. Elaboren un plan de intervención teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Lo primero, si Emigdio es legalmente responsable o inimputable de la muerte del panadero. ¿Cuál sería la ruta que usted activaría desde el sector salud? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir con la comunidad una vez Emigdio fuera atendido en salud? ¿Cómo apoyaría usted a la comunidad en su organización y psicoeducación en caso que Emigdio retornara a su territorio, como sucedió en este caso que les conté, y qué otros componentes desde la RBC habría que tener en cuenta en la situación de Emigdio? Ya les conté un poco cómo lo manejé yo, cómo lo manejamos en ese municipio, pero ahora les toca a ustedes proponer qué otra cosa se les ocurre, qué otras normatividades, qué otros servicios consideran ustedes que hubiera sido necesario tener en cuenta en la situación de Emigdio. Entonces nos cuentan por favor allí, también así nos ponemos en situación y entrenamos esta estrategia de RBC entre todos. A continuación, entonces, para recoger todos los elementos del módulo, vamos a ver un video. Este video es del Ministerio de Salud y nos recapitula en 5 minuticos todos los componentes de la RBC y el paso a paso. Entonces lo vamos a observar detenidamente. ¿Qué es rehabilitación basada en comunidad? Es una estrategia de desarrollo socioeconómico e inclusión social que permite satisfacer necesidades básicas, crear oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con las organizaciones de personas con discapacidad y grupos de apoyo, involucrar la participación intersectorial, promover el liderazgo y la participación de los gobiernos locales y aprovechar los sistemas legislativos, jurídicos y sociales del país. ¿Qué pretende la rehabilitación basada en comunidad? Generar acciones coordinadas a partir del desarrollo comunitario entre la sociedad civil y las entidades gubernamentales para promover la equiparación de oportunidades, la reducción de la pobreza y la inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Impulsar procesos de inclusión social mediante el fomento de oportunidades, el desarrollo de capacidades y la promoción de la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en los escenarios de incidencia política, comunitaria, familiar y personal en el marco de la articulación con las entidades y la oferta local. Integrar iniciativas en los ámbitos de la salud, educación, social, subsistencia y movilización social con el fin de promover la inclusión social de las personas con discapacidad y el ejercicio efectivo de sus derechos. Facilitar contextos de desarrollo comunitario y social inclusivos que benefician a todas las personas reconociendo el enfoque diferencial. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU determina un avance en la concepción de la discapacidad y reconoce a las personas con discapacidad como aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras sociales pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Cuáles son los principios de la rehabilitación basada en comunidad? El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Cómo se hace el trabajo intersectorial? Teniendo en cuenta los componentes y elementos de la rehabilitación basada en comunidad. Salud, educación, sustento, social, empoderamiento. ¿Quiénes intervienen en la rehabilitación basada en comunidad? Los actores que deben hacer parte de la planeación e implementación de programas o proyectos de RBC son
las personas con discapacidad, su familia y personas cuidadoras, la comunidad local, la sociedad civil, las organizaciones de y para personas con discapacidad, administraciones territoriales, los agentes o líderes comunitarios, la academia. ¿Cómo hacer rehabilitación basada en comunidad? Siga este paso a paso. Identificación y sensibilización de actores. Diagnóstico situacional. Contexto. Actualización del registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Creación y fortalecimiento de las comisiones de RBC en los comités locales, municipales y departamentales de discapacidad. Formulación de planes de acción. Gestión de recursos y concertación con actores. Formación de personas facilitadoras de la estrategia. Articulación con las redes de apoyo. Puesta en marcha de acciones a favor de la inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias, personas cuidadoras y la comunidad. Control, seguimiento y evaluación. Los lineamientos nacionales de rehabilitación basada en comunidad son expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, tomando como insumo las guías emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Espero que después de haber visto este corto video hayamos podido recapitular lo que hemos hablado durante este rato, ¿sí? El concepto de RBC, de rehabilitación basada en la comunidad, los lineamientos técnicos metodológicos y también el paso a paso de cómo montar una estrategia RBC en un municipio, en un departamento, en un país. ¿Sí? Espero que este módulo haya sido de su agrado y les haya dado los elementos técnicos para poder hacerlo también en sus territorios, que con toda seguridad su comunidad se va a ver muy beneficiada. Finalmente, entonces, algunas referencias de la OMS, de la OPS, del Ministerio de Salud, que van a estar incluidas en su carpeta de memorias del curso. Mi nombre es David Molina, les agradezco mucho por acompañarnos en el día de hoy.